Buenos días, nuestro grupo está conformado por Mayra Yadira Mayama Usama, Natalia Herrera Rivera, Ángela Pérez Salazar y nuestro asesor que es Julián Camil Barranco. El título de nuestro trabajo es Blancos moleculares para el diagnóstico de urticaria crónica espontánea. Revisión sistemática de literatura del 2010 al 2022. Bueno, a modo de introducción, la urticaria se define como una afección clínica caracterizada por la aparición de ronchas o angioedemas que forman de forma simultánea o por separado y pueden ir acompañados de prurito. Mediante esta imagen vamos a explicar la fisiopatología de la urticaria. Esta se basa principalmente en la degranulación de mastocitos, aunque se han visto involucradas otras células como eosinófilos, linfocitos T y B, células epiteliales y endoteliales que pueden activarse por múltiples desencadenantes, ya sean inmunológicos o no inmunológicos, y por diversas vías, pero finalmente todas conllevan a la liberación de gránulos preformados como por ejemplo la histamina. También se puede formar por leucotrienos D4, prostaglandina D2 y factor activador de plaquetas, que al liberarse y entrar en contacto con las fibras nerviosas dan origen al prurito y eritema. Además puede suceder que entren en contacto con los vasos sanguíneos, lo que provoca que estos liberen líquido que posteriormente se acumula en la piel dando origen al labón. Y dado el caso se puede afectar capas profundas y ocasionar angioedema. Para hablar un poco de la epidemiología, tenemos que para el 2019 se estimó que el 20% de la población mundial podría presentar un cuadro de urticaria en su vida, siendo la prevalencia de 0,5 a 5%. En el caso de Colombia, son pocos los estudios que se han realizado. El estudio más actual fue realizado en Cartagena en el año de 2015, donde se encontró que la prevalencia de la urticaria en los centros de atención de la ciudad fue de 7,1%, en niños del 4% y en adultos del 3,1%. Además, se estimó una prevalencia de 3,4% para la urticaria aguda y de 3,6% para la urticaria crónica. Se ha evidenciado además que existe un predominio en el sexo femenino a razón de 2:1 y una mayor incidencia entre los 20 y 40 años, con una duración promedio de 2 a 5 años en gran parte de los casos. También es importante tener en cuenta que la urticaria se puede presentar independientemente de la edad, la ocupación, el sexo, la localización geográfica y el estado y la estación del año. Bueno, la urticaria se clasifica de acuerdo con el tiempo que dure la afección. Si dura menos de 6 semanas, entonces se clasifica como urticaria aguda. Y si dura más de 6 semanas, es urticaria crónica. A su vez, la urticaria crónica se clasifica en urticaria crónica inducible, que se presenta por diferentes estímulos como el frío, el calor, la presión, etc., que son inocuos para la mayoría de la población, pero afectan a los individuos que tienen urticaria crónica inducible. También está la urticaria papular, que es una inflamación crónica causada por la exposición a la picadura de artrópodos como mosquitos y pulgas. Y la urticaria crónica espontánea, que es una enfermedad común, además que se tiene conocimiento de su asociación con autoinmunidad en 30 a 45% de los casos. Para el caso de la urticaria crónica espontánea, no se conoce con exactitud los desencadenantes, pero se sabe que el trastorno es fundamentalmente autoinmune. Como podemos ver en la imagen, tenemos un anticuerpo inmunoglobulina G que de forma cruzada puede reaccionar con el receptor de alta afinidad de inmunoglobulina E en un 30 al 45% de los casos, o con la propia inmunoglobulina E en un 5 al 10%, para posteriormente activar el mastocito o fijar el complemento a través de la vía clásica y lograr una mayor activación. Por esta razón se han utilizado estos autoanticuerpos como blancos de diagnóstico en diferentes pruebas como la prueba cutánea de suero autólogo, basada en una inyección intradérmica de suero autólogo que en algunos pacientes puede inducir una respuesta de inflamación y brote,
ayudando así al reconocimiento de autoanticuerpos circulantes, con una sensibilidad y especificidad de un 80% en el mejor de los casos. Sin embargo, para el caso de la urticaria crónica espontánea, la prueba cutánea de suero autólogo solo se encuentra positiva en algunos de los casos donde la frecuencia de positividad es solo del 45%. Por otro lado, también se ha relacionado la presencia de autoanticuerpos de tipo inmunoglobulina E contra diversas moléculas en la patología de la urticaria crónica espontánea. Entre estas moléculas se encuentran la peroxidasa tiroidea, las proteínas de choque térmico y muchas otras que se encuentran en estudio para comprender el papel en la fisiopatología de la urticaria crónica espontánea. La urticaria crónica espontánea es una enfermedad que afecta la rutina diaria debido a sus síntomas debilitantes e impredecibles y está relacionada con comorbilidades tanto físicas como psicológicas, en las que se encuentran la ansiedad, la depresión, y además se ha observado que la urticaria crónica ha tenido un gran impacto a nivel de la economía, ya que conlleva altos costos en medicamentos y ausencia laboral. Se ha calculado, según datos obtenidos en el 2008, que en países como Estados Unidos, esta afección costó más de 200.000 millones de dólares anuales. Los avances que se han logrado en los últimos años con el estudio de la patogenia de la enfermedad han aportado evidencia sobre la implicación de diversas células, vías para la activación y con ello moléculas que podrían servir como dianas para posibles tratamientos y para diagnóstico. También al revisar la literatura encontramos que existe muy poca información en español sobre los blancos moleculares para el diagnóstico de la urticaria crónica espontánea y sus respectivas pruebas diagnósticas, y por lo tanto escasas revisiones que pueden condensar la información que se encuentra dispersa y limitada. Lo que buscamos con esta revisión es recopilar y descubrir los resultados obtenidos luego de realizar una extensa búsqueda en la literatura sobre los posibles blancos moleculares para el diagnóstico de urticaria crónica espontánea y sus respectivas pruebas diagnósticas. Nuestra pregunta de investigación son cuáles son los posibles blancos moleculares útiles para el diagnóstico de urticaria crónica espontánea documentados en la literatura entre los años 2010 y 2022. Nuestro objetivo general es describir los posibles blancos moleculares útiles para el diagnóstico de pacientes con urticaria crónica espontánea documentados en la literatura entre los años 2010 y 2022. Nuestros objetivos específicos son evaluar la calidad metodológica de cada uno de los artículos seleccionados sobre los posibles blancos moleculares útiles para el diagnóstico de pacientes con urticaria crónica espontánea, sintetizar los hallazgos disponibles en la literatura sobre los blancos moleculares y las técnicas para su identificación en el diagnóstico de pacientes con urticaria crónica espontánea y presentar conclusiones y perspectivas que sean de utilidad en la elección de los blancos moleculares para el diagnóstico de pacientes con urticaria crónica espontánea. La metodología. Nuestro estudio fue una revisión sistemática de la literatura, la cual consistió en la búsqueda, revisión y síntesis de la información disponible. Además, se hizo una revisión de aspectos cuantitativos y cualitativos de estudios primarios con el objetivo de resumir y extraer la información más representativa que existe respecto a un tema en particular. Este trabajo se enfocó en la revisión de la literatura científica sobre los biomarcadores documentados que servían para el diagnóstico de la urticaria crónica espontánea, las pruebas diagnósticas utilizadas y las pruebas diagnósticas utilizadas para tal fin. En la identificación realizamos una búsqueda con términos amplios para obtener información general del tema a tratar. Esta búsqueda la realizamos en las bases de datos de ScienceDirect, PubMed y EScielo, con los términos que tenemos aquí. Para la tamización se aplicaron los siguientes criterios de inclusión: los artículos con términos de búsqueda en el título y resumen, artículos publicados entre el 2010 y 2022. Para el idioma buscamos en inglés y español. También buscamos artículos de pruebas diagnósticas e investigaciones originales. Posteriormente se exportaron los resultados de la búsqueda a Zotero
como fuente común que permitió la eliminación de los artículos duplicados. En la elección, aplicamos los siguientes criterios de exclusión. Artículos donde la población no muestra evaluada haya sido personas sin diagnóstico previo de urticaria crónica espontánea. Artículos donde hablaron de otros problemas relacionados a anormalidades del sistema inmune. Y artículos donde no se especificaron los resultados de las pruebas diagnósticas. Al finalizar, se presentó el algoritmo PRISMA, en el que se especificó el número de artículos utilizados en cada proceso o etapa de la revisión, el número de artículos excluidos con su respectivo criterio de rechazo y el número de artículos objeto de la revisión como criterios para la inclusión. La recolección de la información se desarrolló por las tres integrantes y el asesor del trabajo de investigación de forma independiente para garantizar la reproducibilidad de la búsqueda y selección de los artículos. Las discrepancias se resolvieron por consenso. En los resultados tenemos el algoritmo. Después de la búsqueda de todas las fuentes de información mencionadas anteriormente, se identificaron 6.001 artículos, de los cuales 5.584 se eliminaron por no contener los términos de búsqueda en su título o resumen. Por tiempo, idioma y tipo de estudio también se eliminaron. Adicionalmente, se eliminaron 313 artículos duplicados con el gestor de referencia Zotero y se tamizaron 104 artículos, de los cuales se les aplicó los criterios de inclusión y exclusión para finalmente obtener 26 estudios para la síntesis cualitativa. La urticaria crónica espontánea es un trastorno que en los últimos años ha venido cobrando importancia, sobre todo en los países asiáticos y europeos, debido al número de casos que representan allí. En contraste, se encontró muy poca información de los países de habla hispana. Esto fue evidente mediante la base de datos Cielo, ya que esta trabaja en países de Latinoamérica, el Caribe, España y Portugal. Al utilizar la base de datos, se observa que existen muy pocos artículos relacionados con el tema de interés de este trabajo. A pesar de que existen muchos estudios en Asia y Europa, no se puede tener certeza de la prevalencia real de la enfermedad a nivel mundial, ya que no existen suficientes estudios en los demás continentes. Los resultados de la gráfica de Quadas 2. Bueno, aquí vemos cómo se aplicó la guía Quadas 2 a los 26 artículos, la cual tiene como fin la evaluación de los sesgos y la aplicabilidad en los estudios, analizando así cada dominio en los términos de riesgo del sesgo, y además en los primeros tres dominios se consideran las preocupaciones acerca de su aplicabilidad. Aquí representamos con la letra PA alta probabilidad baja con las letras PB y probabilidad incierta con el signo de interrogación. Posteriormente, al analizar los resultados, se observa que la mayoría de ellos genera poca o ninguna preocupación sobre sus riesgos de sesgo o sobre la aplicabilidad de sus resultados, a excepción de algunos en los que los riesgos fueron mayores en relación a los dominios, selección de individuos, flujos y tiempos, debido a que no describen sus características. Sin embargo, estos estudios se tienen en cuenta porque sus condiciones generales y por sus condiciones generales y por los resultados obtenidos, ya que son de aporte para esta investigación. En esta gráfica podemos observar el porcentaje total de artículos de acuerdo a la probabilidad de sesgo baja, alta e incierta, y a la de los estudios que presentaban preocupaciones sobre la aplicabilidad, ya fuera alto, bajo o incierto. Frente a cada dominio podemos observar de una manera más visual lo que mencionamos anteriormente acerca de que la mayoría de los estudios generan poca o ninguna precaución. Y en los resultados tenemos la descripción de los estudios. Los artículos incluidos en este análisis fueron publicados en un rango de años entre el 2013 hasta el 2022, con un predominio de publicaciones en los años 2018 y 2019, con 4 artículos en cada uno de estos años. Además, se observó un mayor número de publicaciones en la base de datos de PubMed, con 24 de ellos, y los otros 2 pertenecían a Science Direct.
En la base de datos de Cielo no se encontró ninguna publicación sobre el tema. Las 26 investigaciones incluyeron un total de 3.364 individuos, dentro de los cuales 155 eran niños que participaron en los dos únicos estudios que se han realizado en esta población. Un 75.14% fueron personas diagnosticadas con urticaria crónica espontánea y un 24.85% fueron personas sanas como controles del estudio, con un rango de edad entre los 13 a 90 años, además de los niños cuyas edades no se especificaron. Se realizaron algunas de las siguientes pruebas antes del estudio: prueba de suero autólogo, prueba de liberación de histamina, exámenes de laboratorio de rutina como hemograma, análisis de orina, velocidad de sedimentación globular, proteína C reactiva, glucosa sérica, funciones hepáticas y para partículas. Además, en algunos de los estudios, los pacientes con urticaria crónica espontánea fueron declarados la urticaria activity score en categoría leve, moderada y grave, para comparar los biomarcadores en cada uno de los grupos y observar sus diferencias. Aquí vemos los países de los estudios evaluados. 12 de estas investigaciones fueron realizadas en países asiáticos, seguidas por 11 realizadas en países europeos, 2 en América y uno en África. De los estudios realizados en América, uno se realizó en Colombia en el año 2019 y el idioma que predominó en todos los estudios fue el inglés. En el porcentaje de las pruebas diagnósticas utilizadas en los estudios se mencionan las respectivas pruebas, en donde hay una mayor frecuencia de la utilización de la prueba ELISA, pues se encontraron que en 21 de los 26 artículos se utilizó como prueba índice para detectar la molécula objeto de estudio, como lo vemos reflejado en esta gráfica, con un 80.76% del uso en relación en total de los artículos. Es decir, que fue la técnica que predominó entre los estudios realizados. Muchas de estas pruebas eran kits comerciales adquiridos dependiendo del analito a evaluar y otras fueron desarrolladas en el laboratorio con algunas modificaciones. Seguido tenemos las pruebas como inmunoensayo de electroquimioluminiscencia, aglutinación en lácteos, turbidimétrico, ensayo homogéneo de proximidad de luminiscencia amplificada e inmunodot. Ahora vamos a hablar de los marcadores, de los biomarcadores. De los 26 artículos obtenidos, se evaluaron 34 posibles biomarcadores para el diagnóstico de la urticaria crónica espontánea, de los cuales estos 6 cobran mayor importancia, ya que fueron los más estudiados. Además, se obtuvieron resultados de utilidad. Las moléculas evaluadas podrían servir como indicador de la presencia de la enfermedad y su posible uso puede clasificar los fenotipos de acuerdo a la gravedad, además de poder ser medible a nivel de laboratorio. En los biomarcadores tenemos autoanticuerpos antiinmunoglobulina E y anticuerpos anti la subunidad alfa del receptor de alta afinidad de inmunoglobulina E. En un estudio de Yuki Koga y colaboradores se habla de buscar autoanticuerpos anti la subunidad alfa del receptor de alta afinidad de la inmunoglobulina E o antiinmunoglobulina E funcionales, puesto que la degranulación de los mastocitos y los basófilos causada por autoanticuerpos son un factor clave en la urticaria crónica espontánea, ya que el entrecruzamiento de múltiples moléculas en la superficie de mastocitos y basófilos con autoantígenos puede ser los causantes de los síntomas de la urticaria crónica espontánea. La inmunoglobulina E antiperoxidasa tiroidea también es un biomarcador útil para diferenciar los fenotipos clínicos de pacientes con urticaria crónica espontánea. La asociación entre la autoinmunidad tiroidea y la urticaria crónica espontánea se ha evaluado en múltiples estudios, encontrando que los anticuerpos inmunoglobulina E contra antígenos tiroideos
Son más frecuentes en pacientes con urticaria crónica espontánea que en individuos sanos. La activación de los basófilos por la inmunoglobulina E antiperoxidasa tiroidea sugiere que esta inmunoglobulina podría estar participando en las exacerbaciones de la urticaria, y los resultados in vivo muestran que pueden inducir ronchas en la piel de los pacientes con urticaria crónica espontánea. En el estudio de Sánchez se evidenció la elevación de la inmunoglobulina E antiperoxidasa tiroidea durante periodos de exacerbación de los pacientes, demostrando así que existe una asociación entre ese autoanticuerpo y la patogenia de la urticaria. La proteína de unión a la vitamina D y la vitamina D también se ha visto, como en un estudio realizado por Shao y colaboradores en 2020, donde se identificaron 31 tipos de proteínas expresadas diferencialmente en urticaria crónica espontánea, entre ellas la proteína de unión a la vitamina D, cuyos niveles en sueros de pacientes con urticaria crónica espontánea eran más altos que en los controles sanos. Esta proteína es producida en el hígado, tiene efectos inmunomoduladores y es la principal portadora de la vitamina D en el cuerpo humano. Se menciona que la proteína de unión a la vitamina D puede aumentar de forma compensatoria debido a la deficiencia de vitamina D en la urticaria crónica espontánea, y que podría ser un biomarcador sanguíneo potencial en su diagnóstico. En el estudio realizado por Saka y colaboradores, la concentración sérica de vitamina D fue significativamente menor en el grupo con urticaria crónica espontánea en comparación con los sujetos control. También se ha demostrado que la vitamina D puede regular negativamente la expresión del factor de crecimiento endotelial vascular en mastocitos de forma dependiente de inmunoglobulina E, permitiendo a los autores sugerir que la terapia con vitamina D puede ser de gran utilidad para el tratamiento de la urticaria crónica espontánea. Marcadores periféricos de la activación de la respuesta de fase aguda: proteína C reactiva, interleuquina 6, procalcitonina y recuento plaquetario. La urticaria crónica espontánea, además de una inflamación cutánea local que se da dependiente de mastocitos y basófilos, se asocia con una respuesta inflamatoria sistémica. Esta respuesta de fase aguda se manifiesta por un aumento de interleuquina C circulante, que varía junto a las concentraciones de procalcitonina, y puede estar relacionada con la activación y la gravedad de la urticaria. Esto evidenciado en estudios que demuestran una correlación significativa entre la procalcitonina con interleuquina 6. Se evidencia además que cuando se presentan estas concentraciones elevadas de estos marcadores, puede reflejar la activación del sistema de transseñalización de interleuquina 6 y puede ir acompañada de una mayor activación de la respuesta de fase aguda y la activación de la enfermedad. También correlacionan significativamente la proteína C reactiva con la procalcitonina, y posteriormente especifican que de forma indirecta, en casos en los que es difícil la diferenciación de una infección a una exacerbación de la enfermedad o a una respuesta de la fase aguda secundaria asociada únicamente a las concentraciones séricas de proteína C reactiva, la procalcitonina puede tener una utilidad potencial como marcador, ya que ofrece mejor especificidad. Se observa también en un estudio realizado por Kaspersky y colaboradores en 2014 una correlación de la proteína C reactiva con el recuento de plaquetas, relacionándolo con la actividad de la enfermedad, sugiriendo asimismo la respuesta de fase aguda en la urticaria crónica espontánea. Se asocia con el aumento del número de plaquetas circulantes en pacientes con síntomas más graves, siendo así entonces que la alta concentración de marcadores de la respuesta de fase aguda puede considerarse como característico del aumento de la inflamación sistémica y uno de los principales indicadores de terapia antiinflamatoria. Anticuerpos para la proteína de choque térmico y autoanticuerpos para la proteína de choque térmico.
Las proteínas de choque térmico son moléculas citoprotectoras e inmunomoduladoras que pueden liberarse de las células viables en respuesta a varios factores estresantes, incluidos el estrés mental y fisiológico, la infección, la inflamación u otro desafío ambiental. Cumplen un rol importante en la inflamación y función del sistema inmunológico, ya que promueven la producción de citoquinas y la expresión de moléculas de adhesión para activar la respuesta inmunohumoral y celular. En el estudio realizado por Kaspersky en 2018, se midieron las concentraciones de la proteína de choque térmico de 70 kilodalton en plasma y anticuerpos anti la proteína de choque térmico en suero, así como la proteína C reactiva en suero en pacientes con urticaria crónica espontánea y en los controles. Las concentraciones plasmáticas de la proteína de choque térmico son significativas más altas en pacientes, tanto en urticaria crónica espontánea grave como en leve, en comparación con los controles. Se observó también asociación entre anticuerpos antiproteína de choque térmico y aumento de la concentración de la proteína C reactiva, con lo que pueden ser considerados como potenciales biomarcadores de la enfermedad. Y por último, tenemos las fracciones C3 y C4 del complemento. En la urticaria crónica espontánea, una de las vías de activación de los mastocitos depende de algunas fracciones del complemento. Este sistema está compuesto por muchas proteínas proinflamatorias, entre las que se encuentran la C3, que participa en la activación de todas las vías del sistema del complemento, y C4, que están más presentes en la vía clásica. En el estudio realizado por Kaspersky y colaboradores se menciona que las concentraciones séricas de C3 y C4, medidas por un método inmunoturbidimétrico, fueron significativamente más altas en comparación con los controles sanos, donde hubo diferencias significativas entre los pacientes que mostraron grados leves y más severos en la urticaria, lo que lleva a pensar en que tal asociación podría indicar un papel potencial de los componentes del complemento como biomarcador de la gravedad de inflamación de la urticaria. Conclusiones. La evaluación de la calidad metodológica de los artículos incluidos en esta revisión presentan una baja probabilidad de sesgos y tienen bajos riesgos de preocupación sobre la aplicabilidad de sus resultados, lo que asegura que la información suministrada es útil y confiable para esta revisión. Se encontraron biomarcadores útiles para el diagnóstico de la urticaria con diferentes características. La medición de la molécula inmunoglobulina E antiperoxidasa tiroidea es útil para diferenciar el fenotipo de urticaria crónica espontánea grave de la urticaria crónica espontánea leve, ya que en la grave los niveles de esta se encuentran aumentados. La proteína de unión a la vitamina D presenta niveles más altos en urticaria crónica espontánea, siendo un biomarcador potencial para el diagnóstico sanguíneo, mientras que la vitamina D disminuye en esta enfermedad y además administrada a los pacientes puede servir como tratamiento, aunque se necesitan más estudios. El aumento de marcadores de la respuesta de fase aguda, aunque no sea específico, como interleuquina D, y el aumento de plaquetas se asocian con la urticaria crónica espontánea grave, al tratarse de un trastorno de inflamación más sistémico. Estos marcadores, sumados a la medición de la procalcitonina, ayudan a hacer el diagnóstico diferencial con la infección sistémica. La proteína de choque térmico y los autoanticuerpos contra la proteína de choque térmico se encuentran elevados en pacientes con urticaria crónica espontánea, tanto grave como leve, al igual que las proteínas C3 y C4 del complemento, por lo que sería un buen marcador de la urticaria crónica espontánea, pero no permitiría la diferenciación de fenotipos clínicos. Las pruebas de ELISA. La prueba de ELISA es más específica para realizar el diagnóstico de la urticaria crónica espontánea,
en comparación con los métodos clásicos como las pruebas cutáneas de suero autólogo, en donde el porcentaje de positividad puede variar. En diversos estudios se evidencia el predominio de la utilización de ELISA como prueba diagnóstica. Esto puede deberse a la accesibilidad de las pruebas, costos y conocimientos, lo que la hace una prueba candidata para el diagnóstico de rutina de la urticaria crónica espontánea. El estudio de la urticaria crónica y el estudio de las moléculas implicadas en su fisiopatología permitirá un diagnóstico más rápido y eficiente, que conlleve a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, se evidencia en esta revisión escasa información acerca de la urticaria crónica espontánea, y solo algunos de ellos mencionan pruebas diagnósticas, además de que esta información se ve limitada por el idioma. La mayor cantidad de estudios realizados son de países asiáticos y europeos. Sin embargo, no asegura la prevalencia mundial de la enfermedad, debido a la falta de estudios en los demás países, por lo que es necesario fomentar el desarrollo de investigaciones referentes al diagnóstico de la enfermedad en los demás continentes. Muchas gracias.